Amigas y amigos, los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La historia que quiero vivir, que, como ustedes bien lo saben y mucho lo agradezco, está disponible todos los sábados a partir de las 5 de la tarde. A las 17 horas en punto se sube este programa en el canal de YouTube, valga la redundancia, de José Manuel Villalpando. Un canal de YouTube que ustedes ya bien lo saben, donde pueden encontrar más de medio millar de videos en los cuales platicamos de historia. Un canal, un programa que, lo repito siempre, no tiene ningún fin utilitario, ni está monetizado, ni nada por el estilo, que es simple y sencillamente por el gusto, por el placer, por esa pasión compartida entre ustedes y yo de platicar de historia. Naturalmente, les agradezco su presencia, su apoyo, el que estén allí esta tarde o el día que ustedes quieran, cuando gusten, cuando manden, para ver o escuchar estos programas. De veras, se los agradezco infinitamente porque ustedes son la razón de que este canal, de que este esfuerzo, que a mí en lo personal me gusta mucho, tenga pues razón de ser para poder compartir con ustedes estos momentos y recordar el pasado. Les reitero, eso sí, como siempre, que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando la Historia, o bien también se puede en los comentarios de este mismo canal de YouTube. Les agradezco de veras infinitamente, amigas y amigos, y si les parece bien, vamos a dar inicio al programa de hoy. Y el tema que platicaremos el día de hoy se refiere a un episodio muy importante, trascendental, muy conocido de la historia de la humanidad. A veces, en ocasiones, pues escapamos de la historia mexicana para irnos hacia otros parajes también de sucesos históricos importantes, como será el de esta ocasión, en que quiero hablarles un poco de la Revolución Francesa, que en última instancia tiene un efecto aquí entre nosotros, que espero pues poder transmitirles cuando ustedes deduzcan el significado de esta historia interesantísima, importantísima de la Revolución Francesa. Miren, esto surgió precisamente hace pues, un mes más o menos, cuando se conmemoró un aniversario más de la toma de la Bastilla, allá en París, que se conoce como el inicio, formalmente hablando, de la Revolución Francesa. No es que haya yo viajado a Francia, por supuesto, sino que simplemente paseando como lo acostumbro por diversas librerías. En esos días, cercanos al 14 de julio, encontré un libro que me pareció interesantísimo, tanto por la temática como por el autor. Ese libro, póstumo, de un gran historiador inglés, John Julius Norwich, y que trata sobre la historia de Francia. Francia, una historia desde la Galia hasta De Gaulle, por este gran historiador inglés ya fallecido, John Julius Norwich. Por supuesto, cuando vi el libro, me atrajo de inmediato. Es un libro publicado apenas en español en 2023 y recién acaba de llegar a México en algunas de estas librerías que todos conocemos. Y por supuesto, lo compré y lo devoré. Lo hice por varias razones, porque el tema me interesa, por supuesto, pero sobre todo porque este autor, John Julius Norwich, es un autor de estos ingleses que escribieron historia de manera magistral, apasionadamente, minuciosamente, pero además también con un lenguaje maravilloso y con una amplitud de miras dentro de la profundidad de sus temas francamente sorprendente. Sí da gusto saber que hubo en su momento escritores que incluso aquí en México, con toda pasión, devoción, entusiasmo, compromiso y tiempo suficiente,
producen obras tan magistrales. Miren, de John Julius Norwich yo ya había leído anteriormente su Historia de Venecia, un libro macizo, enorme, gigantesco, que tiene simple y sencillamente 900 páginas. Su Historia de Venecia es de los tiempos más remotos hasta la actualidad, escrito por John Julius Norwich, que ya lo había yo leído. También de él, y este me entusiasmó muchísimo en su momento, creo que inclusive alguna vez lo comenté aquí entre los libros que había yo leído en un año específico, no recuerdo en cuál, pero sí lo hice. También de John Julius Norwich, El Mediterráneo, un mar de encuentros y conflictos entre civilizaciones, también un macizo volumen que tiene 800 páginas. Es decir, era un autor que ya había yo descubierto, que me había entusiasmado, que me había gustado, y de pronto, repito, para mi sorpresa, gratísima sorpresa, me encontré en estos días pasados en mis vueltas a las librerías su libro último de su vida, el que se publicó póstumamente a su muerte, ocurrida en 2018, este libro de Francia, desde las Galias hasta De Gaulle. Ya nada más tiene 400 páginas, ya se ve que el hombre ya estaba cansado un poco y que es simplemente una visión muy panorámica de la historia francesa. Pero lo compré, lo devoré, se los confieso, porque está magníficamente bien escrito. Y de pronto me asaltó el desconocimiento que yo tenía, por lo menos profundo, o por lo menos con las nuevas tendencias y visiones de la historia, de este acontecimiento fundamental del mundo occidental que es la Revolución Francesa. Les confieso que yo me había quedado con las visiones de antaño, que por supuesto son bastante idealizadas, y no había entrado yo, por lo menos en los últimos 20 años, a leer de nueva cuenta acerca de la Revolución Francesa. Y simplemente con lo que John Julius Norwich dice en este libro de Francia sobre la Revolución, que incluye varios periodos como ahorita comentaremos, quedé francamente sorprendido, boquiabierto, al ver cómo había evolucionado el revisionismo crítico de los acontecimientos del pasado. Apenas en 40 páginas, que ocupa el tema de la Revolución Francesa, John Julius Norwich, de plano, me despertó un apetito enorme por conocer más, por saber más, y decidí partir de la propia bibliografía que él mismo recomienda para adentrarme en el conocimiento moderno de la Revolución Francesa. Claro, comencé con un libro que él no conoció, porque se publicó después, pero que me encantó por su brevedad, por su síntesis, por su manera maravillosa de escribirlo en castellano, de este gran historiador español Juan Eslava Galán, que escribió su libro sobre la Revolución Francesa contada para escépticos, y que es un libro además que vale mucho la pena. La Revolución Francesa contada para escépticos, se lo recomiendo. En la editorial Bucket está disponible en todas las librerías, y pues es un libro fantástico, fabuloso, que en breves páginas, en casi 450 páginas, describe todo el proceso de la Revolución Francesa, pero sí le entra al tema revisionista para examinar ya desde el punto de vista de hoy en día, con las fuentes documentales adecuadas, sobre todo de su propio tiempo, para poder revisar, revisitar, reconocer qué fue en realidad la Revolución Francesa, que oscila desde un idealismo maravilloso hasta momentos terribles, terroríficos, que van a conducir finalmente a que sobrevivan las ideas, pero que los métodos empleados para imponerlas sean absolutamente criticables. Les recomiendo este libro de Juan Eslava Galán, La Revolución Francesa contada para escépticos. Pero ya con la curiosidad encima, conseguí otro libro que también casi lo termino de leer, La Revolución Francesa, de Albert Mathiez. Un estupendo estudio, muy completo, muy profundo,
que también emplea las fuentes documentales originales para hacer un punto de vista crítico desde el día de hoy de Albert Mathiez, La Revolución Francesa. Uno fundamental, que de plano no pude esquivar y que es un libro maravilloso, se llama El Terror, los años de la guillotina, de David Andres, del ensayo histórico de Edasa, esta editorial tan importante. El Terror, los años de la guillotina, que es un libro verdaderamente terrorífico, valga la redundancia, con casi 700 páginas que narran la gran tragedia que significó también la Revolución Francesa. Ahorita platicaremos por qué. Y por último, finalmente, del personaje más importante de ese momento, el que ocasionó el régimen del terror, el que fue el promotor de la guillotina, Robespierre, de un autor español, Javier García Sánchez, es de la editorial Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores, que es un volumen biográfico muy completo, con cerca de 1200 páginas, que explica a profundidad la vida de este personaje y que es interesantísimo. Es la historia de un hombre virtuoso, como mismo se llamaba, que tenía como máxima de su vida seguir la senda de la virtud, pero que para imponerla decidió recurrir al terror, porque quería que todos fueran buenos, que todos fueran como él, incorruptibles como así mismo se llamaba, y decidió obligar a la sociedad de su tiempo francesa a seguir su ejemplo, y a quienes no lo acataban, pues los condenaba a la guillotina. Así de sencillo, pero es un hombre complejo. No es necesaria y precisamente un dictador en términos modernos, pero es un hombre que quiere imponer su pensamiento. Bueno, este libro también lo adquirí, ya lo estoy leyendo, está interesantísimo y me permite, como decía yo hace un momento, pues plantear este tema de la Revolución Francesa, ya desde el punto de vista contemporáneo, con las fuentes nuevas, descubiertas o apenas utilizadas, provenientes de los antiguos archivos franceses, pero desde una visión contemporánea con autores de nuestro tiempo. Y las lecciones son verdaderamente sorprendentes, interesantísimas, y es lo que quisiera yo platicarles el día de hoy. Lo poco, seguramente muy poco, que he aprendido de la Revolución Francesa, que repito, pues destruye un tanto cuanto lo que yo sabía de ella, con lo que aprendí en mi momento juvenil, allá en los años 70 y 80 del siglo pasado, y cómo ha evolucionado el conocimiento histórico, cómo ha cambiado la visión del pasado de este, repito, acontecimiento trascendental de la humanidad que fue la Revolución Francesa, que es un momento de veras importante, luminoso, pero al mismo tiempo oscuro, como sucede en realidad todo en el acontecer histórico, en la vida del ser humano, pero que, al igual que en su momento cualquier otro episodio, pues son idealizados y tuvieron que pasar más de 200 años para poderlo revisar, revisitar. Allá en 1979, cuando se conmemora, 89, cuando se conmemora el bicentenario de la Revolución Francesa, por supuesto, fue todo un discurso apologético. Los libros que se escriben en ese momento, que son los que yo leo, pues son naturalmente dedicados a enaltecer lo que significó la Revolución Francesa, tanto en ideales como en legado, que sí es muy importante, pero se esquivaron todas estas cuestiones difíciles y duras, como son el examen muy preciso de lo que significó dentro de la propia Revolución Francesa, el que podríamos llamar el capítulo del terror, de cómo imponer la virtud por medio del terror a todos los ciudadanos de la Francia de su tiempo. Así que una serie de obras, de lecturas muy recomendables que permiten revisitar, revisar
la historia de la Revolución Francesa, de la que quiero comenzar a platicarles brevemente. Y todo esto viene a cuento porque este episodio de la historia de la humanidad, que repito, no tiene nada que ver con México, salvo en su legado, en las ideas que heredamos de allí, pues son episodios interesantísimos que con un poquito de, imaginación, pueden adaptarse todavía al presente. Verán ustedes las lecciones que entraña el conocimiento de la Revolución Francesa, porque pues mantiene muchas similitudes con muchos acontecimientos contemporáneos. Primero, se origina, por supuesto, la Revolución Francesa por los gravísimos problemas que enfrentaba Francia, la Francia monárquica, hacia finales del siglo XVIII. Cuando gobierna Francia, el famoso rey Luis XVI, con su esposa, la reina María Antonieta, que todos conocemos y hemos oído hablar de esta pareja, y que pues se enfrenta a graves problemas, sobre todo financieros, porque no les alcanzan los impuestos que le cobra, que el Estado francés, que la monarquía francesa, le cobraba a lo que se llamaba el tercer Estado o Estado lleno, o simplemente el pueblo, formado por campesinos, por artesanos, por maestros de escuela, por médicos, por abogados, por pequeños empresarios, por burgueses, como les decían entonces con desprecio, porque tanto el clero como la nobleza estaban exentos de pagar impuestos, a pesar de que particularmente los nobles eran los más ricos de toda la sociedad francesa. Se vivía todavía en un estado semifeudal en el que los nobles eran dueños de gigantescas, vastísimas propiedades. Los campesinos que ahí vivían o trabajaban tenían que pagarle al noble por poder producir, por poder cosechar, tenían que darle parte de sus ganancias. En fin, era un estado opresivo en realidad contra ese tercer estado o estado llano, la clase popular, que abarcaba, insisto, desde los campesinos hasta los abogados, pasando por los médicos, los maestros, los artesanos, los pequeños propietarios de empresas o de granjas, lo que fuera. El signo distintivo era ser sacerdote, miembro de la iglesia, o noble, miembro de estas clases privilegiadas. Estaban exentos de pagar impuestos, insisto, y el rey Luis XVI, se vio ante el problema de la crisis financiera de la monarquía y se ve obligado a convocar a la reunión de los Estados Generales para plantear un incremento de impuestos que afectaría, por supuesto, al Estado llano, pero también a los nobles. Fíjense qué interesante. La oposición al rey vendrá en materia fiscal, sí, por supuesto, del pueblo, pero naturalmente y por primera vez por los nobles que se ofendieron y se indignan ante la pretensión del rey de que paguen impuestos. Así que el rey, doblegado, pues decidió en realidad cargarle la mano al Estado llano, al pueblo, ya que los nobles no querían y tampoco la iglesia deseaba pagar impuestos. Esto va a dar una serie de dificultades que todos conocemos, que no me voy a detener mucho en ellas, pero que finalmente van a conducir a la rebelión popular, cuando en esta Asamblea de los Estados Generales se rompen las negociaciones. El tercer estado o estado llano o el pueblo decide reunirse en una convención, y esta convención, proscrita por el rey por supuesto, pues decide proclamar la revolución. El día 14 de julio de ese año de 1789, asaltar la fortaleza prisión de la Bastilla, que era un símbolo de la monarquía francesa, y con ello va a comenzar formalmente la Revolución Francesa. Lo más interesante de todo es que en este inicio, cuando el rey se ve obligado a aceptar las demandas populares que formula el Estado llano a través de la Convención Revolucionaria, a la cual muchos nobles se suman y muchos sacerdotes también, quizás es entonces el momento más luminoso
de la Revolución Francesa, porque ahí se plantearon los grandes ideales que hasta la fecha, más de 200, casi 250 años después, son los ideales de un país democrático. De Francia se expandieron a toda Europa y luego nos llegaron a nosotros en América a partir de Estados Unidos y después, una vez consumadas nuestras independencias iberoamericanas, pues también nos impregnamos de los ideales de la Revolución Francesa, que se resumen muy fácilmente, como todos sabemos, primero en sus propios colores de su bandera, la tricolor azul, blanca y roja, con las pues magníficas palabras que la simbolizan de libertad, de igualdad y de fraternidad, que fueron el motivo esencial de la Revolución Francesa. Claro, ya veremos ahorita que la fraternidad pues no se pudo dar, porque para conseguir la igualdad y la libertad hubo que establecer un régimen despótico, pero bueno, esa es otra historia. Pero lo más importante de todo, y el gran legado, no solamente son estas tres palabritas representadas por su bandera, libertad, igualdad y fraternidad, por el gorro frigio o gorro de la libertad que todos conocemos, o por la magnífica canción convertida en himno de la Marsellesa, sino sobre todo por un acto fundamental, que es el que realizó la propia convención, cuando declaró los derechos del hombre y del ciudadano, cuando los decretó, cuando obligó al propio rey a jurarlos como base de un estatuto universal de derechos para todo ser humano y como base también fundamental para crear una constitución. Esta asamblea, esta convención, y este es quizás el legado más importante y profundo de la Revolución Francesa, estableció que todos los seres humanos tienen derecho a la vida, tienen derecho a la libertad, tienen derecho a la igualdad, tienen derecho a la propiedad, tienen derecho a la seguridad, tienen derecho a la democracia y tienen derecho, y esto es muy importante, tienen el derecho de oponerse a la opresión. Los derechos básicos del ser humano fueron decretados por la Convención Revolucionaria Francesa, allá en 1789, que lo repito, la vida, la libertad, la igualdad, la propiedad, la seguridad, la democracia y este derecho de oponerse a la opresión, que son, repito, el legado fundamental de la Revolución Francesa. El rey juró esta declaración de derechos, la aceptó, pero comenzarán los problemas porque este nuevo orden de cosas les va a molestar, sí, y hay que decirlo con toda claridad, tanto al clero católico, a buena parte de él, como a los nobles. Y precisamente estos dos grupos, nobles y clero, van a comenzar a originar problemas por oponerse a esta Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que van a llegar hasta el extremo de convencer al rey Luis XVI y a su esposa María Antonieta de escapar de Francia e irse a refugiar a la vecina en ese entonces, Austria, cuna natal de María Antonieta, para evitar los excesos revolucionarios. La historia que todos conocemos, inclusive hay películas al respecto, la famosa fuga de Varennes. El rey fue descubierto tratando de escapar, junto con su familia, fueron regresados a París y puestos en prisión, y de pronto, pues los ánimos se exaltaron en la propia convención, en donde se dieron cuenta que la nobleza, que el clero, iban a significar un serio obstáculo para conseguir los fines que ya establecían la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Había ya el temor de una guerra civil en la propia Francia,
Y entonces, la facción más exaltada de la convención, los que conocemos como los jacobinos, que encabezaban tres personajes distintos que entre sí no se llevaban, pero que son los tres más importantes, el famoso Marat, Danton y sobre todo Robespierre, van a conseguir, primero, la abolición de la monarquía, proclamar la República Francesa y de inmediato, como el problema era la presencia del rey que parecía incitar a la rebelión de las clases nobles o de la clase clerical, enjuiciaron al rey, lo condenaron a muerte y con él van a estrenar ese aparato mortuorio típico de la Revolución Francesa que es la guillotina. Creada por un médico, el doctor Guillot, pensando que con ese utensilio, con esa máquina, pues se causaría una muerte rápida, efectiva e indolora al cortarle la cabeza, como todos sabemos, con una navaja muy afilada, pesada, que cae sobre el cuello de quienes han sido condenados a muerte. A partir de ahí, una vez ejecutado el rey Luis XVI, va a comenzar un momento el más complicado de la Revolución Francesa. Los países vecinos como Austria, como Prusia, indignados con la manera en que los revolucionarios dieron muerte al rey, a partir de un juicio totalmente, que fue una parodia, que fue una actuación nada más, y que después van a concretar y culminar con un juicio similar también de burla, en la que resultará condenada a muerte la reina María Antonieta. Pues estas naciones, sobre todo Austria y Prusia, van a amenazar, inclusive van a invadir el territorio francés, pero en la propia Francia, en la región conocida como la Vendée, también habrá levantamientos populares, sobre todo de campesinos que estaban a favor del rey, y esto va a poner en peligro a la naciente República Francesa, gobernada por un órgano llamado la Convención, que son algo así como 700 diputados, lo cual es muy difícil de organizar, muy complejo que se pongan de acuerdo, y que ven el peligro que tiene este experimento democrático republicano, tanto por la amenaza exterior de Prusia y Austria como por las revueltas interiores de campesinos, y entonces estos 700 diputados, fíjense, para conservar intacta el legado fundamental de la revolución, que son la declaración de los principios de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, deciden establecer un régimen de terror. Pero de esto vamos a platicar, amigas y amigos, en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa esta semana, en el cual, como lo explicaba yo al principio, decidí salirme de México para abordar un tema de la historia importantísima de Occidente, que se refiere a la Revolución Francesa, en virtud, como lo comentaba, de que tuve el gusto de encontrarme y leer un libro maravilloso póstumo del gran historiador inglés John Julius Norwich sobre Francia, y a partir de ahí, de veras, me entró la curiosidad, me picó el gusanillo del saber más, y fui de inmediato a buscar más libros que examinan la historia de la Revolución Francesa, pero ya con criterio contemporáneo, por supuesto a partir de fuentes documentales originales, pero para darles una interpretación afín a nuestros tiempos, distinta de esa versión muy idealizada, muy romántica de lo que fue la Revolución Francesa, que en efecto, como acabamos de comprobarlo hace un momento, pues tenemos un legado imperecedero de aquellos hombres que hicieron la revolución y que lograron que se declarara universalmente los derechos del hombre y del ciudadano, que son fundamentales para la existencia moderna en el mundo occidental liberal civilizado. Hay países que no tienen este tipo de derechos porque tienen un régimen distinto. Y en América misma.
Estos derechos son fundamentalmente el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, el derecho a la propiedad, el derecho a la seguridad, el derecho a la democracia y el derecho de oponerse a la opresión, que son las bases universales de los regímenes liberales. Liberales, no de los regímenes despóticos donde evidentemente estos principios se cancelan. Bueno, esta es la obra fundamental, el gran legado de la Revolución Francesa, que fue amenazado por, primero, los grupos monárquicos internos en la propia Francia, también por los grupos campesinos, por la acechanza de las naciones vecinas, sobre todo Austria y Prusia, que van a desembocar finalmente, como lo platicábamos hace un momento, en la muerte por guillotina del rey Luis XVI, de su esposa María Antonieta, lo cual pues va a traer la amenaza pues muy seria para la estabilidad de la Revolución Francesa a través del gobierno de la Convención, que son como 700 representantes, y deciden dar un paso, salvar las ideas de la revolución, fíjense bien lo que voy a decir, con métodos exactamente contrarrevolucionarios. La primera medida fue declarar en suspenso, la propia Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, porque dicen ellos, para salvar la libertad hay que, primero, quitar la libertad. Increíble, pero cierto. Segundo, deciden confiarle la salvación, por decirlo de alguna manera, como ellos lo comentaban, de la Francia revolucionaria, la salvación de los principios de la revolución, a un comité formado por 14 personas que llamaron precisamente Comité de Salvación Nacional. Claro, de ser 700 a ser 14 era mucho más fácil ya poder gobernar, a quienes le dieron facultades omnímodas extraordinarias para que hiciera todo lo necesario por hacer para salvar la Revolución Francesa y sobre todo sus principios. Y este Comité de Salvación Nacional pronto, muy pronto, fue liderado, fue encabezado, fue dirigido por Maximilien de Robespierre. Asimismo, decidió este Comité de Salvación Nacional crear, y aquí vienen los problemas gravísimos, un tribunal revolucionario especial por jueces designados por ellos mismos para juzgar a todos aquellos que sean enemigos de la revolución. Y por último, para acompañar la actuación de este tribunal, emitió el Comité de Salvación de la República, el Comité de Salvación Nacional, la Ley de Sospechosos. Fíjense, terrible, ¿eh? Toda aquella persona sospechosa de ser enemiga de la revolución, sospechosa de ser traidora a Francia, sospechoso de emitir comentarios, ya sea hablados o por escrito, que atenten contra la dignidad de la revolución, contra los miembros prominentes de la Convención o del Comité de Salvación Pública, toda aquella persona que dé muestras de tibieza, de flaqueza frente a los ideales de la revolución, toda persona, como decía Robespierre, que sea mi enemiga es también enemiga de la revolución. Todas esas personas, a las que se incluyó también a quienes acapararan productos básicos, todas eran sospechosas y por lo tanto serían juzgadas por el Tribunal Revolucionario y todas ellas serían evidentemente condenadas a la pena de muerte a través de la guillotina. Robespierre, primero con Danton y con Marat, los tres encabezando este Comité de Salvación Nacional, hicieron uso con manga ancha de este recurso para acabar con todos sus opositores. Terrible, ¿eh? Pero se basaban en un principio: la Convención Nacional es la representación del pueblo,
y los representantes del pueblo confiaban en 14 de ellos para que salvaran precisamente las ideas de la democracia popular, prohibiendo por una parte el uso de la libertad mientras esto no sucedía, estableciendo tribunales revolucionarios, dictando las leyes sospechosos y eliminando así a todos aquellos que se les opusieran y, lo que es más, como está bien comprobado en estos libros que he platicado al inicio, a todos aquellos que pensaran distinto y tuviesen la valentía de expresarlo, ya sea por escrito, ya sea por palabra. Deshacerse de los opositores vía la guillotina. Estos libros nuevos traen un dato escalofriante, que en los 2 años que duró este régimen del terror, fueron guillotinadas alrededor de 50,000 personas en toda Francia. La 10ª parte, unas 5,000 de ellas, en la ciudad de París, y el resto en el distinto territorio francés, en todas partes, como en Marsella o en Lyon. En muchos lugares, en todas partes había guillotina. Y con esto se procuró purgar a los enemigos del régimen. Y estos autores contemporáneos que se han puesto ya a revisar las fuentes han encontrado que de estos 50,000 aproximadamente guillotinados, fíjense bien, unos 6,000 efectivamente pertenecían a las clases nobles, unos 6,000 o 5,000, un poquito menos, eran sacerdotes o monjas, porque también a las monjas las guillotinaban, y el resto, es decir, el 80%, es decir, casi 40,000 personas, eran del propio Estado llano. Eran personas comunes y corrientes, y en algunas actas encontradas del Tribunal Revolucionario, muchos de ellos fueron condenados a la guillotina simplemente por hablar mal de Robespierre. Otros por haber escrito una carta que fue interceptada y leída por alguien más, donde se quejaba de la autoridad de su municipio. Otros, simple y sencillamente, porque tenían temor del futuro y esto mostraba flaqueza y por ello fueron condenados a la guillotina. A este nivel terrible llegó la opresión del Comité de Salvación Pública encabezado por Robespierre, por Danton y por Marat, que fíjense bien, este celo por ocupar, por tener el poder de Maximiliano Robespierre, quien se hacía llamar el incorruptible, quien efectivamente decía que la virtud era lo esencial en el ser humano, pero que para alcanzar la virtud era necesario el terror para que la gente aprendiera a distinguir entre el bien y el mal, el bien que él representaba, por supuesto, y el mal era todo lo demás. Era indispensable el uso de la guillotina. Y como vio pronto que sus mismos compañeros querían rivalizarle, o ponerle obstáculos, o impedirle algunas acciones, poco a poco fue convenciendo a sus partidarios, como Camilo Saint-Just, de ir denunciando, inclusive a los propios diputados en la convención. Gracias a que asesinaron a Marat, una mujer temerosa de que Marat era el principal portavoz de los jacobinos que estaban pidiendo guillotinar a todo mundo, esta mujer asesina a Marat. A partir de ahí Robespierre, un poco preocupado, inicia una gran persecución inclusive de sus amigos y logró también que condenaran a muerte al otro gran revolucionario, Danton. Así que se inició la etapa del terror. A grado tal, repito, que son casi 50,000 personas las que fueron guillotinadas. La gran mayoría de ellas, simple y sencillamente por pensar distinto al gobierno de Robespierre. Por oponerse con palabras, escritas o habladas,
por criticar al gobierno. Todos ellos eran acusados simple y sencillamente de traidores, porque como, repito, decía el propio Robespierre, quienes son mis enemigos son también enemigos de la patria. Por lo tanto, son traidores y merecen la guillotina. Así que fue un momento, 2 años terribles, difíciles, que van a culminar paradójicamente, por supuesto, cuando los propios amigos de Robespierre se cansen de él, pero sobre todo cuando Robespierre alcanza en esa condición que tenía de ser incorruptible, lo que él pensó era la mayor altura: declarar la fiesta del Ser Supremo aboliendo las religiones, declaró la existencia de un Ser Supremo y él se convirtió en una especie de sumo sacerdote de la verdad única del Ser Supremo en una ceremonia pública que la gente llegó a pensar, bueno, este hombre ya perdió definitivamente la razón. Robespierre se dio cuenta de que había varios de sus propios amigos que estaban ya conspirando para quitárselo de encima, porque ya llevaba como 50,000 muertes por su mano directamente y otras a través de todos sus satélites y sus obedientes empleados que le hacían caso. Y llegó un momento, pues, en que los propios amigos de Robespierre comenzaron a conspirar en su contra. Y claro, Robespierre se dio cuenta, se enteró de que había esta conspiración, y en una asamblea pública en la Convención Nacional, en un discurso que dio, dijo que tenía listas de todos aquellos que estaban conspirando en su contra, que por lo tanto eran traidores a la patria. Y entonces sus amigos, aterrados, decidieron ya no dejar pasar la oportunidad y allí mismo votaron por detener al propio Maximiliano de Robespierre. Logró escapar, finalmente lo capturan horas después, mal herido, y de inmediato, ya sin juicio, lo condenan también a él, a Robespierre, y a sus amigos como Saint-Just, también lo condenan a la guillotina. Es decir, el que había empleado la guillotina para librarse de sus opositores fue también guillotinado. El siguiente periodo de la Revolución Francesa, acabando la época del terror, porque ya se liberan las cárceles, todo el mundo sale ya de prisión, es que los nuevos líderes, como Tallien y otros personajes, Barras, que tenían además algo de corruptos, o bastante corruptos, pues para dar tranquilidad pública liberan a todos los presos. Pero siguió existiendo la guillotina durante un par de meses para saciar las venganzas del pueblo. Ahora los guillotinados fueron todos los agentes de Robespierre y todos los jueces de los tribunales revolucionarios también fueron guillotinados. Es decir, la sangría terrible duró casi 2 años y medio, desde la muerte de Luis XVI hasta que el último de los jueces de los tribunales revolucionarios fue también guillotinado. Por cierto, es curioso que en la ciudad de París, el verdugo, llamado Sansón, él sobrevive, porque cuando lo acusaron, al final de esta etapa del terror, de ser el que ejecutó a casi 6,000 personas en la propia ciudad de París, él dijo que nada más cumplió órdenes y lo perdonaron, Y lo mismo ejecutó a Luis XVI que al último de los jueces de los tribunales. Este personaje siniestro sobrevivió a la Revolución Francesa, Sansón el Verdugo. Viene pues una etapa distinta, diferente, en la cual se relajan las costumbres. Hay que decirlo con toda claridad. Robespierre logró imponer a fuerza la virtud y quienes lo suceden, quienes lo derrocan y lo ejecutan, a todo lo contrario, las fiestas, el desorden y la corrupción. Esto va a crear una etapa de desaliento de la Revolución Francesa porque ya no hay rey, ya no hay monarquía, pero ahora hay políticos corruptos. Van a gobernar estos hombres 3, 4 años, encabezados por un directorio,
y que va a tener que enfrentar pues diversos problemas, sobre todo ya la amenaza de Inglaterra, que ataca el puerto de Tolón, y sin embargo, fíjense lo que son las cosas, y que se vincula esto con un tema que ya hemos platicado y explorado antes. Encuentran estos revolucionarios franceses del Directorio, en esta época ya, no de paz, pero sí por lo menos de tranquilidad, donde ya no hay guillotina, encuentran a un joven oficial, brillantísimo, que se encargará de salvar Tolón, que después va a organizar la campaña contra Italia, en ese entonces ocupada por Austria, porque ahí venía la amenaza extranjera, que después va a invadir Egipto y que después retornará a Francia casi como un salvador, cuando los escándalos de corrupción del Directorio francés ya sean insoportables. Se trata, por supuesto, ya lo adivinaron, de Napoleón Bonaparte, quien en el año de 1899, el día famoso 18 Brumario, como le llamaban ellos, da un golpe de estado para convertirse en primer cónsul y cambiar el régimen del Directorio corrupto. Así que la Revolución Francesa transitó por varias etapas. Una primera, desde la convocatoria a Estados Generales hasta la toma de la Bastilla. Una segunda, que es el gobierno revolucionario democrático, pero monárquico todavía, que corre en los días gloriosos, cuando se declaran los derechos del hombre y del ciudadano, y hasta la ejecución del rey Luis XVI. Luego la etapa del terror, que son 2 años más, y medio año, si ustedes quieren, posterior, para liquidar a los que habían aterrorizado. Y luego vendrán todavía 3 o 4 años de directorio, con un gobierno que sí se caracterizó por su corrupción y que finalmente será derribado por Napoleón Bonaparte, que comienza así su brillantísima carrera política. Y Napoleón, con mucha inteligencia, decide tomar lo bueno de la Revolución Francesa, su bandera, la bandera azul, blanco y roja, la marsellesa como himno, pero también los principios y los ideales. Napoleón decide establecer tribunales independientes separados del poder público para garantizar a los ciudadanos el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la propiedad, a la seguridad, a la democracia no, porque es un emperador, pero sí a oponerse a la opresión. Es decir, el propio Napoleón Bonaparte decide encarnar los ideales de la Revolución Francesa, los va a convertir después en un código civil, como ya lo platicamos en alguna ocasión, pero además, y curiosamente, paradójicamente, en sus guerras en toda Europa, Napoleón lleva no solamente armas, también lleva los ideales de la Revolución, que son los ideales liberales, que se van a contaminar de ellos en Austria, en Italia, en Prusia, en España, y en todas partes va a haber un amanecer de las ideas de la libertad, fundadas en los principios de la Revolución Francesa. Principios, repito, que son esenciales hoy para la historia de Occidente, que están siempre en acechanza de quienes quieren derribarlos y destruirlos, pero que dejaron también una amarga lección. Cuando, e insisto en este tema que es quizás lo más relevante de mis hallazgos de estos días, gracias a las lecturas que al principio de este programa pues me atreví a recomendarles. Lo más dramático, lo más paradójico y contradictorio es que para salvar esos principios de vida, libertad, igualdad, propiedad, seguridad, democracia y oponerse a la opresión, los propios republicanos
revolucionarios franceses tuvieron que derogarlos, suspenderlos, para, con el pretexto de salvar la libertad, aplicar el terror. Y en frase Robespierre, porque la virtud sin el terror no se puede imponer. Y para ello establecieron un gobierno dictatorial, el Comité de Salvación Pública, lo repito, establecieron tribunales revolucionarios para juzgar a los desafectos o traidores, establecieron la ley de sospechosos para poder meter a la cárcel y ejecutar con un juicio rapidísimo, sumario, y por último, utilizaron verdaderamente con mucha soltura la guillotina, con más casi 50,000 muertos en toda Francia en 2 años y medio. Esto es terrible, ¿eh? La libertad se salva suprimiéndola. La libertad se consolida persiguiendo a los que se oponen, a los que piensan distinto. Y las palabras de Robespierre resuenan en mis oídos porque llegó a decir, como lo dije hace un rato, que todos mis enemigos son también enemigos de la patria y por lo tanto son traidores. ¿Hasta qué grado es capaz el ser humano para salvar principios tan importantes como los que son los de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero imponer el terror, la muerte, para poder salvarlos? Todos están equivocados quienes piensan contra mí. Solo los que piensan como yo están en lo correcto. Esto es lo que decía Robespierre en realidad. Las lecciones, pues, de la Revolución Francesa son muchas y terminan con un régimen dictatorial también. Salieron de una monarquía para 10 años después regresar a un consulado y luego al imperio napoleónico. ¿Lo hicieron bien? ¿Lo hicieron mal? Es parte ya de la historia, pero sí quiero insistir en que son ejemplos, son modelos, acontecidos en el pasado que al día de hoy sirven para la toma de decisiones. No es que la historia se repita, no, es que muchas veces situaciones presentes tienen parecido con situaciones del pasado. El chiste está sabiendo historia, conociendo historia, el saber discernir y evitar los problemas, evitar los errores y lograr llevar nuestras democracias liberales hoy a un futuro mejor. Sí, se vale ser idealista, pero el idealista no tiene derecho a imponer sus ideales por la fuerza, ni tampoco declarar que quien piense diferente a él es un traidor. Esta es la gran lección de la Revolución Francesa. Repito, que aparece ahora en los libros recientes, recientes los últimos 20 años, que una vez pasado el festejo por el bicentenario allá en 1989, pues poco a poco los historiadores franceses, españoles, ingleses, norteamericanos, se han ido sumergiendo en las fuentes directas para evaluar a la Revolución Francesa. Luminosa por los ideales que nos legó, que al día de hoy siguen siendo todavía vigentes y que muchos países todavía suspiran por alcanzarlos, pero al mismo tiempo oscura. Oscura porque fue una etapa difícil en la cual, para garantizar la libertad, ésta se prohibió. Para establecer los principios de la igualdad, se decidió actuar con terror, y para finalmente darle al pueblo el derecho a oponerse a la opresión, primero se resolvió oprimirlo para acabar con quienes se opusieran. Grandes lecciones de la historia que, insisto, en estas últimas 4 o 5 semanas he tenido oportunidad de estar estudiando muy a fondo este tema de la Revolución Francesa a partir de la literatura histórica contemporánea más novedosa, y pues no quería yo dejar de compartir con ustedes estas reflexiones. Amigas y amigos, muchas gracias por su atención y primero Dios, aquí nos vemos la próxima semana. Pásela muy pero muy bien.